Y eso. Lo primero es, bueno, estamos como alineados en, este es el formato del que estamos hablando, ¿listo? Sí, señor, sí, ese es. Nosotros, Listo. vamos, por ejemplo, en mi caso, vamos a trabajar en dos líneas. Vamos a trabajar en cafés especiales y en plátano. Ok, listo. Listo. Entonces, lo primero que me dice el formato es, bueno, ¿quiénes son? ¿Cierto? Y es una identificación de las empresas. Y entonces, en ese caso, en la medida en que son dos cadenas productivas distintas, uy, buena duda, porque te le cuento que no lo había contemplado. La cuestión es, ¿van a plantear un reto para cada cadena o No, tienen un algo reto, conjunto? un reto conjunto. ¿Por qué, Ramiro? Porque nosotros trabajamos con productores de ambas cadenas productivas. Perfecto. Entonces, el objetivo es que lo de nosotros, que es una capacitación muy orientada a nosotros para ampliar la empresa como tal. La empresa en este momento es una EXEA, voy a hacer la claridad. Qué pena que me tomé la vocería ahí de los compañeros, me disculpan, pero aprovecho el espacio. Dale. Entonces, la ventaja es que nosotros ya tenemos prediseñada una ampliación de la empresa en términos de seguir prestando el servicio que prestamos en este momento, consolidar una cooperativa para hacer efectos de comercialización, de comercializar insumos para las mismas asociaciones de productores que nosotros atendemos y asimismo montar para nosotros mismos, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos con, en el marco del paisaje cultural cafetero, cómo Listo. hacer nexos nosotros para hacer turismo con productores que trabajan con nosotros. Perfecto. Listo. Ok, entonces hasta ahí estamos claros, pero digamos que justamente en el caso que nos comenta el compañero, pues básicamente entonces el primer ejercicio es simple y es una identificación de la empresa o las empresas, ¿cierto? Que están vinculándose o que están en la intención de presentar el reto de innovación, ¿cierto? Entonces ese es. Creo que esto no tiene mayor dificultad. No sé si hay alguna en este tema. Que no me deja. Ah, ya. Pero este es, digamos, el primer momento. ¿Y después por qué? Pues porque básicamente lo que buscamos es pues, tener la noción de quién presenta. Les comento también, digamos, un poco que ha habido temas, por ejemplo, de actualización de documentos, de organizaciones que de pronto están en una situación informal y ahí tenemos entonces una dificultad. Listo. Segundo tema es el planteamiento estratégico. Y entonces aquí lo que estamos es haciendo una versión alternativa de un análisis DOFA o FODA, que básicamente lo que les plantea es cruzar y calificar las fortalezas y debilidades de la empresa, tanto como sus oportunidades y amenazas, en función de 4 dimensiones, las 4 dimensiones que aparecen ahí, y que es un poquito un ejercicio de, digamos que categorizar en dónde está un poco ya sean las fortalezas o las limitaciones, las oportunidades o las debilidades de la organización en función a unas categorías, ¿sí? Entonces, porque muchas veces, claro, digamos, esa mezcla de decir tengo 5 fortalezas A, B, C, pero también nos ayuda a depurar y un poco ir identificando que probablemente si el tema es que definitivamente mis capacidades de producción son limitadas, por ejemplo, no sé, hablemos de una manufactura. Entonces, claro, ahí yo entro a mirar que probablemente sé trabajar, tengo el conocimiento, tengo unas características de orientación al cliente y de trabajo en la empresa que me llevan a innovar y tengo de pronto o puede ser típicamente también suele pasar mucho que hay una convergencia, por ejemplo, que no tengo capacidad de producción, pero además, por ejemplo, no tengo una red de aliados. Y esto es casos que ya me han comentado algunos de sus compañeros, por ejemplo, que incluso han sido más
de cómo lo resolvieron. Es decir, teníamos un tema de limitación de capacidades de producción y la respuesta fue, por ejemplo, estructurar una red de proveedores, es decir, que me quite de encima una cadena de valor muy larga en donde yo diseñaba, fabricaba, comercializaba y trabajé, diseñé, la fabricación la tercericé, la comercialización sí la manejo. Entonces eso simplificó mi proceso y simplifiqué mi proceso, por ejemplo, a partir de una red de aliados, ¿cierto? Entonces ahí hay unos temas en donde uno empieza a identificar, por ejemplo, si tengo fortaleza en la red de aliados o si tengo debilidades y cómo se expresa eso, ¿sí? Entonces yo puedo decir que mi fortaleza es la red de aliados porque tengo un vínculo con la Universidad del Quindío, un grupo de investigación. Ok, sí, eso es una fortaleza. O mi debilidad es justamente una red en la red de aliados porque dentro del ámbito de mi empresa, por ejemplo, o trabajo solo, es decir, no he encontrado con quién trabajar y probablemente el tema que quiero implementar que tiene que ver con una tecnología novedosa, no la manejo. Entonces, no tengo el conocimiento, pero además no tengo la red de aliados que eventualmente me lo ayude a resolver, ¿cierto? Entonces, esas son como las tipificaciones. Es un análisis estratégico, digamos, una variante del análisis estratégico DOFA, pero categorizado en esas 4 dimensiones. ¿Qué implican esas 4 dimensiones? Básicamente, lo que nos ayudan es a tratar de mirar, porque suele pasar que algunas organizaciones, por ejemplo, entre comillas, y creo que era algo de lo que el Silverio, que nos comentaba respecto de, por ejemplo, el plátano, o sea, tienen una red de aliados brutal, tienen investigadores, tienen un montón de cosas. Su problema probablemente es unos recursos específicos para hacer un ejercicio de prototipado. Ah, ok, listo. Entonces ahí ya va uno, digamos, depurando mucho más la tipificación del reto, ¿cierto? Que no es lo mismo que yo eventualmente tenga unas capacidades construidas, tenga una oportunidad bien identificada y, por ejemplo, mi problema específico es, o mi cuello de botella puntual es que eventualmente no tengo acceso a una máquina o eventualmente no tengo el conocimiento específico que necesito o eventualmente, y porque también pasa, y esto, digamos, implica, por ejemplo, los temas de cultura implican una reflexión y una autocrítica dura, ¿no? Que uno diga, venga, es que definitivamente digamos, puede que uno no diga, no, es que yo hago las cosas mal, pero definitivamente hay otros que sí me están ganando porque hacen cosas mejor. Señor. Vean, Ramiro, a mí me parece muy interesante y yo sé que varios de los compañeros que están allí, que forman parte de asociaciones, yo también formo parte de una empresa, ¿cierto? Culturalmente, esta región, el temor a vivir asociados, al temor a trabajar, una alergia, yo no sé por qué causa alergia a trabajar en conjunto. Yo no sé si yo lo planteaba de pronto en la capacitación cuando estoy con usted, que yo dije, en este momento Huila, Caquetá, Tolima, varios departamentos nos llevan a nosotros años luz en procesos porque saben trabajar en grupo, porque lo asumen, no es que lo sepan, lo asumen el reto y arrancan a trabajar en grupo. Aquí todavía tenemos muchos problemas con eso, es un recelo, una vaina pues así como medio, yo diría que como medio boba, pero bueno, no sé si que hasta dónde pueda llegar la reflexión total de todo el grupo, pero culturalmente ese es un problema que tenemos bien particular. Ahí levantó la mano alguien. Muchas gracias. Pero John Jairo, gracias por el aporte. Digamos, interesante, digamos, eso sucede como en el contexto, pero aquí el mensaje es aterrízalo a su empresa, es decir, la gran pregunta no es si en el Quindío son incapaces de trabajar en equipo. La gran pregunta es, ¿las empresas que están postulando este reto tienen ese problema y lo reconocen? O de pronto dicen, no, venga, yo sí estoy dispuesto. Esa es una. Y la segunda, que es clave, y es que justamente cuando empiezas a organizar las ideas, tú dices, venga, yo que soy productor de mangos, con otro productor de mango yo ya me cansé, yo no me voy a jalar con más productores de mango, yo me voy solito. Pero de pronto mi red de aliados no es el productor de mangos, sino, no sé, es
desarrollador de hardware para hacer un sistema de riego por goteo automatizado para el mango que me permita incrementar la productividad y que me permita controlar el consumo de agua como una variable ambiental crítica. Entonces resulta que mis aliados ya no están en otro cultivador del mango. Eventualmente yo desarrollo eso, lo construyo y voy para adelante porque mi aliado es un aliado tecnológico que puede ser una universidad u otra empresa que tampoco tiene que ser del Quindío, no se puede ser hasta extranjera, una empresa que tenga alguna cosa. Regional, nacional, internacional. Sí, sí, claro. Entonces, aquí es donde tú empiezas también a decir, venga, es que, y de pronto encontramos la cura a algunos males. Y es que, claro, uno quisiera que hubiese acción gremial, que haya acción de cadena productiva, que haya clúster, que haya todo ese tipo de cosas. Muy bien. Pero al final también las cooperaciones se dan entre gente que tiene confianzas construidas. Y muchas veces es más fácil trabajar, entre comillas, con un extraño que con un conocido. Pero lo importante es que al final en ese trabajo yo voy construyendo una dinámica de alianza, ¿cierto? Porque también es importante pensar que este ejercicio no es solo para resolver un problema, sino probablemente para avanzar en que esas alianzas que ahorita arrancan con un prototipado, uno vaya visualizando y diciendo, venga, pero esta gente que camelló bien, vamos a escalar esto y hoy lo hicimos en 20 planticas de mango, pero yo puedo llegar a 20.000 plantas en la región. Entonces, lo que funciona en 20, ahorita lo pilotamos, pero si funciona en 6 meses, en un año, podemos decir, vea, tenemos este producto para toda la región o para todo el país. Es un poco eso. Escúcheme un segundo. ¿Listos? Entonces, esa es. Y ahora sí, ¿quién estaba levantando la mano? Excusa. Juan Felipe. Dale, Juan. No sé. Bueno, Juan, no sé si nos escucha, si ustedes me escuchan a mí. Ahí estamos escuchando bien. Juan Ok, Felipe fue el que listo. levantó la mano. Listo. Vamos entonces. Pero entonces, bueno, vamos a ir avanzando. No sé si aquí en este tema hay dudas. Un poco el análisis DOFA. Si son dos empresas, pues empezar a hacer como el match aquí. Ya no les diría hagan un DOFA para cada empresa, sino traten como de congregar ese análisis DOFA de lo que sería el núcleo que presenta la propuesta de innovación, ¿cierto? Aquí esto se puede extender mucho. Pues digamos, eso, un análisis DOFA extenso da cuenta de un trabajo concienzudo, de una depuración. No tenemos lío en eso, pero también, digamos, ahí hay que llegar a un punto y decir, ok, bueno, vamos a cortar aquí. Esta es la fotografía y vamos a ir mirando justamente. ¿Por qué les pido esto? Porque cuando uno plantea un reto de innovación y a nosotros nos pasa mucho que la gente nos dice, es que este es mi reto. Ok, ¿y por qué es un reto? No, porque es que es algo chévere. Es que es algo sofisticado. Bueno, listo, ahí vamos. Pero luego cuando tú vas a mirar y en la estrategia de tu empresa eso no conecta, eso no tiene match, tú dices miércoles, o sea, le vas a gastar recursos, tiempo a un reto de innovación que no está en tu estrategia y por lo tanto, si no está en tu estrategia, no te estás resolviendo un problema. ¿Cierto? Entonces es muy importante que de los 500 problemas que puede tener mi empresa, yo en un ejercicio estratégico de puro y a la final llego a 5 problemas grandes y de los 5 problemas grandes me concentro en uno y ahí es donde empiezo a andar en el reto de innovación, ¿cierto? Que ese gran problema, ¿cierto? Generar economías de escala en la producción puede tener 5 o 6 subproblemas y ahí donde yo empiezo a bajar. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero es que, o sea, termina uno como prototipando cosas eventualmente como que yo tengo 50 problemas y a la final este ejercicio me va a resolver uno solito. Sí, pero justamente el punto aquí es como que uno ser capaz de decir, si yo resuelvo este,
probablemente los otros 50 problemas, la mitad dejan de ser problemas, ¿cierto? Y entonces me cambia el panorama estratégico y me cambia la situación de la empresa. Ese es un poco el juego, porque eso sí pasa mucho, ¿cierto? Y es que, digamos, uno tiene montones de cosas, pero resulta que cuando logra uno como apuntalar algo bien y que funcione, las otras cosas dicen, ve, pero ¿sabe qué? Esto que era un problema ya no lo es. O esto que parecía, digamos, o esto que era una oportunidad y resulta que ya resolví esto otro, ahora esa oportunidad se magnificó, se volvió más grande y entonces yo empiezo a decir, mira, yo le sigo machucando ahí porque es estratégico para mi empresa seguir avanzando. ¿Listos? No sé si hasta ahí hay dudas. No, señor. Ok, listo. Siguiente tema, siguiente es algo que se llama el análisis CAME. El CAME es un acrónimo de corregir, afrontar, mantener, explotar, ¿cierto? Y que, pues, fundamentalmente lo que me plantea es que, bueno, si yo tengo fortalezas, ¿cómo las voy a mantener? Si yo tengo oportunidades, ¿cómo voy a generar valor a partir de esas oportunidades? ¿Cómo voy a traducir esas oportunidades en mecanismos de captura de valor eficaces? Si yo tengo debilidades, ¿cómo las voy a corregir? Y si tengo amenazas, ¿qué voy a hacer yo para prepararme frente a eso que representa una amenaza para mi empresa? ¿Sí? Entonces, miren que ya vamos depurando y aquí ya yo ya me vuelvo, por decirlo así, más proactivo. Es decir, yo puedo decir, tengo una fortaleza. Ok, mi producto tiene unos atributos que el mercado reconoce como positivos. ¿Sí? Es decir, mi producto es muy bueno, o lo que ustedes, o lo que solemos decir, mi producto tiene buena calidad. Listo. Si esto es una fortaleza, yo tengo que pensar en cómo la voy a mantener, porque aquí empiezan unas tensiones duras, ¿sí? Porque, por ejemplo, me dicen, mi producto es muy bueno, pero es muy caro, y eso es normal. Entonces, listo, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener calidad. ¿Cómo la voy a mantener? Ok, tengo que pensar en cuáles son mecanismos, por ejemplo, para documentar procesos, para estandarizar mejor cosas, para tener, por ejemplo, cositas que hay como ruedas sueltas por ahí, o que el conocimiento para hacer el producto bueno está en la cabeza del dueño de la empresa o de una sola persona. Y resulta que eso es una limitante gigantesca porque cuando el conocimiento para hacer un buen producto está en la cabeza de una sola persona, escalar es muy complicado. Esa persona no se puede morir, no se puede enfermar, no puede tener vacaciones, no puede tener un poco de cosas porque todo está ahí. Y o sea, el producto es bueno, pero el proceso de calidad no lo es tanto, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a decir, ok, para mantener la calidad yo necesito empezar a documentar, estructurar y estandarizar cosas que permitan que la empresa, por ejemplo, entre comillas, funcione solita. Ese es lo mismo. Oportunidades, ¿no? Que la inteligencia artificial está marcando la tendencia de todos los negocios y entonces en los famosos wearables, artefactos incorporados en prendas de vestir, entonces ahí hay cosas que se pueden hacer más sofisticado el producto, por ejemplo, en el tema curtiembre, el producto de marroquinería. Sí, ok, listo, eso tengo 50 documentos que lo dicen, pero en mi empresa eso cómo yo lo puedo capitalizar concreto, ¿sí? Eh, puedo prototipar un producto que incorpore ABC tecnología o puedo incorporar la tecnología, por ejemplo, en la gestión de clientes para hacer más eficaz algunas cosas, ¿sí? Entonces ahí empieza uno a mirar. Debilidades. Si yo tengo claro, no sé, por ejemplo, que mi capacidad para cumplir con pedidos es limitada por ABC, porque mis capacidades de producción son limitadas o porque tengo problemas de capital de trabajo o porque tengo alguna situación que me limita. Entonces yo, listo, ¿cómo puedo yo empezar a corregir eso? Y como vengo de atrás con el análisis de si mi debilidad tiene que ver con recursos o si mi debilidad tiene que ver con cultura, entonces aquí yo ya empiezo a decir, bueno, o sea, resulta que hay cosas que la falta de plata corrige, pero hay cosas que, por ejemplo, cambios en incorporar nuevo conocimiento o en transformar la manera de hacer de las cosas, corrigen el problema de la falta de plata. ¿Sí? Entonces, ahí hay y lo mismo, si yo ya estoy viendo que definitivamente, esto lo mencionaban, y voy a poner un ejemplo concreto que lo mencionaron en la última sesión que tuvimos, el queso del Caquetá está inundando
el mercado del queso en el Quindío, miércoles. Es una amenaza y además se ve muy dura y está complicadísimo. Listo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy yo a empezar a mirar cómo afrontar esa competencia? Puedo especializar mi producto para ofrecer una oferta de valor a un nicho específico, a un nicho particular. Puedo fortalecer los atributos de mi producto para competir con el otro, o puedo moverme a una lógica de economías de escala y tratar de competir con precio, y entonces para eso necesito pensar en pasar de cosas manuales a cosas automatizadas, por ejemplo. Entonces mire que ahí ya me van surgiendo tácitamente, ¿sí? Todavía no son explícitos, pero tácitamente yo ya voy viendo cómo es que va la cosa en términos de cómo yo voy a innovar, ¿sí? Hasta ahora no he hablado del problema y del reto de innovación. Estoy construyendo un escenario en donde yo voy diciendo, vea, la cosa como que va para allá, como que va para allá, como que hay que fortalecer esto, como que hay que fortalecer lo otro. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Listo. Un fin ideal, una meta gigante y audaz, alguna propuesta, y esto también tiene que ver, esto es estratégico. Aquí, digamos, vamos pasando de lo estratégico allá a la definición del reto. Pero en general, y hicimos el ejercicio en la última sesión en donde alguien decía, mi reto es contribuir significativamente a que en el mundo los niños tengan una mejor nutrición. Eso es una vaina gigantesca. Es un reto audaz, es una vaina que, o sea, la gran pregunta, ¿lo voy a resolver yo solo? Probablemente no. Por eso digo contribuir. Ahora, si mi contribución es significativa en una meta gigante, y muy seguramente, y yo logro avanzar, muy seguramente voy a empezar a volverme un referente regional, nacional o global, diciendo, mire, lo que yo estoy haciendo funciona y puedo llegar y puedo replicarlo y puedo lograr, ¿sí? Eso es audaz. ¿Por qué les planteo lo audaz? Porque era como un poco lo que veíamos en el famoso video del conductor ciego, ¿sí? Una cosa súper audaz. Que en la mitad hay limitaciones legales y hay que cambiar el montón de cosas, listo. Pero es que esa meta audaz a mí me manda a decir, miércoles, yo tengo que hacer algo gigante. Ahora, tengo que dar 500 pasos para allá y esperamos que Agroimpulso Quindío sea el primero, el segundo y pueda hasta el tercer pasito. Pero yo ya voy para allá, ¿sí? Me atreví, que también es un tema clave aquí, ¿sí? Que es un poco lo que conecta con lo que John Jairo dice. Me atreví, es decir, yo fui capaz de arriesgarme, fui capaz de equivocarme y capaz incluso de encontrar una manera de hacer las cosas distinta, que funcionará en un grado, pero que yo ya, cuando me vuelvan a decir, venga, y es capaz de repetir el proceso para innovar, y probablemente diga, no, sí, claro, vamos de una porque yo ya sé en qué fallé y voy a hacerlo de nuevo mucho mejor. ¿Listo? Entonces, ese es el primero. Y cuando yo voy pensando en esa meta audaz, entonces yo voy escalando y diciendo, bueno, pero para llegar a la luna tengo que construir el cohete, ¿sí? El mediano plazo. Y para construir el cohete, pues me toca aprender a hacer cohetes. Y me toca hacer que un prototipo de cohete funcione y me toca conseguir a alguien dispuesto a pilotar el cohete. Entonces ahí tengo tres cosas en el corto plazo y una en el mediano plazo que me van articulando este objetivo. Una cosa muy importante y aquí que ya entramos a definir lo que sería el reto de innovación. No le tengan miedo a equivocarse aquí. Escriban, que nosotros vamos a revisar. Y en la revisión nosotros le decimos, mira, bueno, con lo que hay, con lo que te da, entonces bájale al alcance. O de pronto le vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Eso que estás planteando eventualmente alguien ya lo hizo y entonces tú no tienes que arrancar de cero, sino que si revisas lo que otro ya hizo, tú puedes ya dar uno o dos pasos más y ponerte el reto de avanzar desde ahí, ¿cierto? Que esa es la vigilancia tecnológica, la consulta de fuentes secundarias, es la que me va dando a mí como esas líneas de decir, vean, yo no me voy a inventar la rueda, y voy a aterrizar una tecnología, voy a ser como mucho más asertivo en ese proceso.
pero no le tengan miedo a equivocarse. Esto tampoco, o sea, aquí no hay unos, no hay cinco, no hay calificaciones. Digamos, lo que sí es, hay atreverse a plasmar, equivocarse en el papel, nos implica tiempo, pero no hemos gastado un peso. Y con esa equivocación, o entre comillas, con esa depuración de información, que nosotros podamos concertar y mirar y decir, ok, listo, hágale por ahí. Vamos a ir avanzando. ¿Cierto? Ese es un poco ya el ejercicio. Y en esto ya digamos que empezamos también a aterrizar cosas. Es decir, esos objetivos, en el objetivo de largo plazo es muy difícil hablar, por ejemplo, de temas de mercado, incluso de temas de modelo de negocio, y diría yo que incluso en temas científico-técnicos. ¿Por qué? Porque como ese objetivo es audaz, o sea, yo tengo claro que contribuir a resolver el problema de la nutrición infantil en el mundo, pues esa vaina tiene un conglomerado de cosas que tienen que ver con desarrollo de trabajo con superalimentos, con abastecimiento de alimentos, con desarrollo de productos que ya no sean ultraprocesados y sean nutricionales, en fin, montones de cosas. Y que eso va cambiando en el tiempo. Entonces, el problema hoy puede ser en Estados Unidos obesidad, y en La Guajira física falta de comida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí valorar eso es complejo, pero lo importante es que se avance. Ahora, ya cuando uno lo aterriza en el corto plazo, uno sí puede decir muy concreto, mire, para contribuir a la nutrición infantil en el mundo, yo puedo desarrollar un producto nutricional a base de plátano y, no sé, y plátano y yuca del Quindío, en una presentación de barra energética. Es una ¿Sí? barra nutricional. Un ejemplo, ¿sí? Entonces yo ya tengo muy concreto que hacer ese prototipo de barra nutricional con base en productos del territorio, pensarlo y concebirlo ya es un reto. Segundo, hacer que la gente se lo coma, porque también usted dice, no, que el producto funciona, pero nadie se lo quiere comer. ¿Sí? Entonces entra uno a jugar ahí en que hacer el producto es una cosa, ponerlo en el mercado y que el cliente efectivamente lo perciba el valor es una cosa distinta. Y por ejemplo, pensar en la comercialización, y ya tengo tres cosas muy concretas sobre un problema muy bien definido. Y dirá, ¿y eso tiene que ver con lo audaz? Claro, es que si lográsemos tener un mecanismo a través del cual los niños sustituyan unas golosinas no saludables por unas golosinas saludables y yo puedo desarrollar una concreta aquí, pues, pucha, eso ya va avanzando, ¿cierto? Entonces, si yo sustituyo el consumo de ultraprocesados y productos con una alta adición de azúcar por un producto nutricionalmente sano y además producido en la región, eso empieza, y ahí sí ya empezamos a hablar, por ejemplo, de platica, porque yo ya puedo dimensionar que hay tantos consumidores, que el mercado en la región o en el país de ese tipo de productos tiene una valoración X, si no tengo el dato exacto puedo llegar a alguna aproximación, es decir, ahí ya empieza uno a decir miércoles, eso ya empieza a jugar con unas cosas muy concretas que además me permiten a mí ir mirando, por ejemplo, otros temas que a futuro en la definición del reto se vuelven claves, ¿cierto? ¿Sí? Y es eso, ¿sí? Entonces, a corto plazo, sí, yo debo tener un poco más de certeza de cuáles son los temas técnicos de mercadeo y de modelado de negocio. No, pues, si, por ejemplo, en un primer ejercicio no encuentran algo del modelado de negocio, tranquilos. Vamos a ir mirando y es cómo justamente puede esto ir enriqueciéndose, pero que lo tengan en el radar. Es claro. ¿Listo? Ahora, la siguiente elemento de la ficha, pues tiene que ver justamente con decir cosas como, bueno, dentro de los aspectos científicos o técnicos, y aquí simplemente se centra en los aspectos científicos técnicos, yo voy diciendo, bueno,
Tengo ya una versión inicial de prototipo de barra de snack, pero se derrite, no la consumen, o una cosa es hacerla en la casa, en la cocina de mi casa, pero hacerla ya en una escala industrial, entonces empieza a tener, ok, listo, ahí tengo una brecha. O resulta que he desarrollado unas versiones iniciales y esa vaina a los 2 días se deshace. ¿Sí? Entonces tengo un problema de estabilización del producto. En fin, eso por un lado. La otra es, la brecha puede ser que tengo una idea interesante, pero no tengo ni idea cómo abordar en sentido estricto desde el punto de vista científico algunos elementos particulares del reto. ¿Sí? Entonces ahí esto también nos pone porque ¿cuál es el cuento? Digamos que a veces cuando se plantean retos de innovación uno dice, pues ojalá que sean cosas que estén muy cerca del mercado. Pero sí quisiéramos tener por lo menos una valoración de que si hay ideas grandiosas, cosas que uno dice miércoles, eso si se hiciera sería interesante, pero que en la práctica hoy no sabemos cómo, por lo menos tomarnos el trabajo de valorar y decir, venga, sí vale la pena hacer un prototipado por ahí. O si definitivamente no, o eventualmente lo que decimos es, no, sabes que este prototipado mejor busquémosle una salida por una convocatoria que hay, o tratemos de trabajar, por ejemplo, con un aliado X que nos avance en eso, que no perdamos ese tipo de ideas que pueden ser muy interesantes, pero que eventualmente tienen una dificultad técnica muy grande, ¿cierto? Ese es un poco el tema ahí, y ya en lo técnico. Esto, y de nuevo, pues es asertivo, ¿no? Es decir, pueden haber 50 brechas, como pueden haber una, dos, eso también es claro. Y que tratemos de pensar ese impacto que tiene esa brecha, por ejemplo, en incrementar el mercado, cambiar el modelo de negocio, ¿sí? Es decir, lo que yo haga me implica seguir haciendo las cosas como negocio de la misma manera, y esto es percepción, ¿cierto? Es decir, pues, tampoco aquí no les estoy pidiendo un juicio, un dictamen pericial, no. Yo creo que si se resuelve esto, el mercado se incrementa, o si se resuelve esto. Y esto también lo hacemos un poco en la lógica de, bueno, pues tratemos de, puede que haya cosas problemáticas, pero si esas cosas problemáticas no inciden en crear mercado, y no me ponen a pensar a mí en tener modelos de negocio distintos, pues uno dice, bueno, tal vez la idea puede ser interesante, pero realmente novedosa como que no parece mucho, ¿cierto? O sea, como que ese es un poco el juego. Pero, y aquí este cuadrito sí es muy de percepción también. Bueno, y aquí para los que preguntaban, pues la ficha tiene algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, y bien, aquí hemos repetido algunos de mediano plazo, sí, que pueden ser muy concretos para entender un poco cómo se va bajando un poco de lo general a cosas muy particulares. ¿Sí? Entonces, mira que, por ejemplo, incrementar el consumo nacional de cafés especiales, consolidar canales de comercialización propios, crear un sello de marca colectiva para el son cosas como ya del corto plazo, y, y ya digamos específicamente cuando hablas de crear un sello, entonces uno dice una tecnología X, blockchain, adaptada al seguimiento y gestión de la calidad en productores de café especial, ¿cierto? Entonces, que uno pueda, o alguna herramienta de software, por ejemplo, que el tema es que creamos una marca colectiva, pero nadie la respeta porque cada cual trabaja como quiere. Entonces, ahí tenemos un problema, y es, ¿cómo hacemos? Pero es que no tenemos cómo controlar, nos tocaría ir finca por finca y montarle un auditor a cada productor para que haga las cosas como hemos considerado que se deben hacer para lograr un buen café. Ok, pero puede haber un mecanismo que puede ser una herramienta de software en donde se haga validaciones, auditorías y mecanismos para decir, vean, efectivamente la persona que sigue esta guía, y aquí están los datos que alimentan que se ha seguido la guía, entonces el café debería estar saliendo con la calidad que la marca respalda, y eso se lo presentamos, por ejemplo, a una comercializadora internacional o a una gran superficie en Colombia y le decimos, mire, es que no es un producto
simple, es un producto que tiene este proceso, que tiene este respaldo, que somos 50 productores trabajando en una lógica, ¿cierto? Entonces, por ahí va un poco esa descripción. Y ya, entonces llegamos a las definiciones más concretas, es decir, yo he hecho este análisis estratégico, he ido viendo, ya me he ido a objetivos muy concretos y he llegado como a un tema muy científico-técnico de mercadeo y de modelo de negocio para decir, listo, mi objetivo es hacer tal cosa. Si hago eso, mi mercado se incrementa, o puede que se incremente de diversas maneras, ¿no? Se incrementa en número, más consumidores, o se incrementa en el ticket de venta, es decir, los mismos clientes, pero compran más. Eventualmente le puedo competir a mercados a productos que hoy están supliendo la necesidad, verbo y gracia. En Colombia, el paradigma del consumo del café caliente es una cosa, y la gran pregunta es, por ejemplo, el café como bebida, como competidor de bebidas energéticas, el café como competidor de las bebidas que simulan el té helado, el café como competidor o como complemento en bebidas tipo jugos de frutas, o sea, y ahí empieza uno a mover y decir miércoles, o sea, si uno logra por ahí, por esa vía, aumentar el consumo, cualquiera de esas es válida, ¿cierto? Ese es un poco el juego. Y pues obviamente, como yo ya he analizado los temas científico-técnicos, aquí a la final este último ejercicio es muy de cruzar la información anterior y ponerla como en un blanco y negro, de decir, ok, aquí yo ya identifiqué una brecha. Dentro de lo que he visto hasta ahora, creo que están tratando de trabajar problemas un poco gruesos, lo cual no es que sea malo, pero dentro del problema grueso a veces hay como 3 o 4 palanquitas que si uno mueve, esas son las que liberan todo, ¿cierto? Entonces, es un poco jugar ahí entre cómo algo que yo, digamos, un problema que yo logre resolver que aparentemente pequeño, me dispara y me activa el avance en un logro más grande, ¿cierto? Ese es un poco, no está mal pensar en esos objetivos aquí, digamos, un poco gruesos, pero es que sí, digamos, un gran problema típicamente es la suma de 20 retos de innovación, ¿sí? Que tienen que ver con A, B, C, y eso tiene ahí un poco un juego como de red neuronal, ¿no? Y es que a veces yo resuelvo el problema pequeñito y el problema grande sigue siendo el problema porque hasta que no logre resolver otros 4 o 5 más no tengo, digamos, como un cambio de paradigma relevante. Juan Felipe,